Hola, vamos a intentar resolver un ejercicio muy parecido al que hicimos en el examen del segundo trimestre utilizando el Grapher para practicar la divergencia y la convergencia en AND. En este caso es la mezcladora que vimos en este segundo trimestre, al que le he añadido una resistencia que se encarga de calentar el líquido de la mezcladora. Es decir, resulta que aquí tenemos dos mezclas que para que se produzcan para que se vuelvan homogéneas necesitamos evidentemente que el mezclador actúe, pero también que se alcance una determinada temperatura, ¿vale? Entonces, esta temperatura, evidentemente, eso no lo podemos implementar, poner aquí 40 o 50 grados. Lo que vamos a hacer es que cuando nosotros consideremos que se ha alcanzado la temperatura, pulsaremos este pulsador que actuará como sensor de temperatura. ¿De acuerdo? Es decir, es un contacto normalmente abierto que se cerrará cuando la temperatura alcance el nivel correcto. Y nosotros lo que haremos para simular el sensor de temperatura es pulsar este pulsador de aquí. Bien, la principal diferencia con el problema del examen es que aquí lo que vamos a hacer es que cuando pulsemos el pulsador de inicio, S1, los dos depósitos van a comenzarse a llenar a la vez. ¿De acuerdo? Es decir, lo que aquí estamos implementando es evidentemente es una divergencia en AND. Y solo cuando estén los dos depósitos llenos puede comenzar el trasvase de líquidos hacia la mezcladora. Entonces aquí lo que hemos puesto en este ejercicio son marcar las diferentes etapas mediante pilotos luminosos. Es decir, cuando podamos iniciar el proceso, esta luz que es verde estará encendida. Cuando se produzca la etapa de llenado de depósitos, el piloto luminoso H2 estará encendido y cuando se produzca el llenado de la mezcladora, el piloto H3 estará encendido. El llenado de la mezcladora será siempre en la siguiente secuencia. En primer lugar, el líquido del depósito 1 hasta el 50%, es decir, hasta que se active el sensor capacitivo B6. Posteriormente, se procederá al llenado desde el depósito 2 hasta que el depósito de la mezcladora esté completamente lleno, B5. Cuando esto se produzca, pasaremos a la siguiente etapa, que es el calentamiento. El calentamiento consistirá en activar estas resistencias y poner en marcha el mezclador. Esta etapa durará el tiempo necesario para que se alcance una determinada temperatura, que vamos a simularla activando mediante el pulsador el sensor de temperatura. Cuando activemos el sensor de temperatura, es decir, que se ha alcanzado la temperatura del proceso, pararemos las resistencias de calentamiento y el mezclador. Y se encenderá el piloto luminoso H5, lo que nos indica que el líquido de la mezcladora es homogéneo y por tanto que podemos proceder a su vaciado mediante la activación del pulsador S2. Bien, vamos a ver el proceso para que de esta manera lo podáis entender mejor. Es decir, fijaros, etapa inicial, luz, piloto luminoso H1 encendido. Por lo tanto, me indica que puedo comenzar mi proceso. Pulsamos. Fijaros cómo
comienzan a llenarse los dos depósitos. Este más rápido y este más lento porque se trata de, hemos intentado simular que es una mezcla más densa y por tanto la velocidad de llenado es menor. Por tanto, fijaros, se llena este depósito, se cierra la electroválvula. Así, comentaros que lo que he puesto yo son unas pequeñas temporizaciones de 2 segundos para que podamos ver mejor cómo se pasa de una etapa a otra. ¿Ves? Depósito lleno, se cierra la electroválvula, aquí hay una pequeña temporización y ahora ves, una vez están los dos depósitos llenos, comienza el trasvase del depósito 1 hasta la mezcladora, hasta que llegamos al 50%, esperamos un poquito, se procede al vaciado del depósito 2, ¿hasta cuándo? Hasta que la mezcladora esté llena. Se activará el sensor B5. Perfecto. Hemos puesto las resistencias en marcha para que se produzca el calentamiento de la mezcla y el mezclador para que ésta se vuelva homogénea. Entonces aquí estaremos el tiempo necesario hasta que se alcance la temperatura de mezcla. Esa temperatura de mezcla dispondríamos de un sensor de temperatura normalmente abierto que cuando la temperatura alcance el nivel prefijado se cerraría. Esto nosotros lo simulamos simplemente pulsando este sensor. ¿Veis? Pasamos ya a la etapa final en la que nos indica que podemos proceder al vaciado de la mezcladora. Por tanto, pulsamos el S2 y la mezcladora se vacía. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sensor B7 sea 0. Y fijaros, ya se nos vuelve a encender el piloto luminoso H1, que nos indica que puedo volver a comenzar el proceso. En este caso, los depósitos, como están a la mitad de capacidad, pues van a tardar menos en llenarse. Recordar que he puesto unas temporizaciones entre etapas para que podamos ver mejor cómo funciona nuestro proceso. Estamos llenando desde el depósito 2. Ahora se activará este sensor, indicará depósito lleno, una temporización, activamos resistencia, mezclador. ¿Hasta cuándo? Hasta que se alcance la temperatura y etapa final. Vaciamos. Bien, aquí están explicadas las etapas. De todas maneras, creo que el visualizar el proceso os ayudará a entender mejor el enunciado del ejercicio 13. Bueno, suerte y a ver si lo realizáis correctamente. Hasta luego.